y que la seguridad se le encargue al Estado. Esa es la responsabilidad del Estado, darnos seguridad. Que nosotros no tengamos por qué andar preocupados por algo que le corresponde al gobierno. El gobierno es el encargado de que estemos seguros. Verlos a los ojos, verlos a la cara. 3 cosas de compromiso tengo para mi próxima gestión. Honestidad en el trabajo. Honestidad con toda la gente que trabaje conmigo. Trabajo para toda la gente en el estado de Guerrero y educación. Solo así vamos a poder lograr una mejor oportunidad para todos los guerrerenses. De esos candidatos que cuando andan en campaña abrazan a todas las mujeres, les dan besos y les prometen cosas. Estoy cansado, estoy hasta la madre de esa gente. Estoy cansado de los gobernantes que cuando llegan a la presidencia municipal o a la gobernatura se olvidan de la gente. Estoy cansado de esa gente. Que lo primero que hagamos sea resolver el problema del hambre de nosotros, de nuestras familias. Y luego entonces vamos a empezar a generar mejores oportunidades. Escuelas normalmente sin maestros. ¿O estoy diciendo mentiras? Escuelas que normalmente están cerradas porque los maestros están ocupados en otras cosas, buscando mejores ventajas y beneficios. Porque tampoco la ley les ha alcanzado a los maestros para ayudarlos. No es que los culpemos, es que también tenemos que entender como gobierno que los maestros han sido engañados. Y hay que decir qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Y lo que sí se puede hacer es que podemos progresar, podemos tener prosperidad, podemos llevarle a nuestros hijos qué comer, darles escuela a nuestros hijos y hacer que sean personas de bien, hacer que sean personas con mejores oportunidades que las que nosotros hemos tenido. No hay engaños, hay compromiso de trabajo. Muchas gracias, señores.